agentes da polícia estão nos passeios outra vez. Acho o serviço uma delícia, com as pistolas que tu vês. Sem mal, sem armas, sem trabalho, a gente vai ser governada por um vigário ou um paspalho, por bufos e por cães de guarda. Sim, mas até os dias maus vão acabar. O contra-ataque não se teme, se toda a gente se juntar. Se toda a gente se juntar. Nos vamos a imaginar que estamos en el año 2005-2006 y que una familia normal y corriente necesita un sitio para vivir, ¿no? ¿Ellos qué hacen? Tienen pues la típica opciones: comprar, alquiler. Vivimos en una época de burbuja inmobiliaria muy grande en España, en aquellos años, donde todos los medios de comunicación nos decían por activa y por pasiva que la única solución a la vivienda pasaba por la compra, que la vivienda jamás bajaría de precio. Las medidas fiscales de desgravar en las rentas solo estaban destinadas a la compra, no al alquiler. Nos decían que alquilar era tirar el dinero, si por el mismo precio puede ser tuyo. Y así miles de frases que los íbamos oyendo continuamente, con lo cual pues millones de familias compraron. Pues esta familia se compró un piso, pongamos, pues de 300.000 euros, que no era una cosa demasiado exagerada, era lo que había en la época. Se lo compran, empiezan a pagar, todo más o menos va bien. Empieza a pasar los primeros meses, un año, y ya empiezan a notar como un poco de asfixia, porque lo que pasó en el 2006, a partir del 2006, es que el Euribor empezó a despegar, poniéndose en valores históricos. Nunca había estado tan alto, y en una hipoteca media eso supuso en un mes pagar 400 o 500 euros más de cuota, ¿no? Con lo cual ya era casi asfixiante. Sigue pasando el tiempo, la crisis ya se agudiza del todo, 2008 explota, y lo que le pasa es que uno de esa pareja, por ejemplo, pues perdió el trabajo, ¿no? La familia sigue haciendo el esfuerzo, como siempre, de intentar pagar su casa, porque al fin y al cabo es lo más importante, ¿no? Y lo que más miedo nos da a perder. Al cabo del tiempo, pues la otra parte a lo mejor de la pareja también perdió el trabajo. Ya nos encontramos con un problema ya más duro, que tienes dos opciones: pagas la hipoteca, das de comer a tu familia. Eso es lógico. ¿Qué tenemos que hacer? Dar de comer a la familia, básico. Por no pagar una hipoteca nadie va a la cárcel ni pasa nada, ¿no? Entonces esta familia empieza su proceso, que es, el primero, que es deja de pagar. Ahí, en ese periodo de tiempo, seguro que están acosadísimos por los bancos, ¿no? Su oficina bancaria ha hecho un cambio de actitud, seguro. Cuando el día que firmó la hipoteca, seguro que se fueron o que les pusieron hasta un café, y como te daban la mano y te trataban de amigo. En ese momento ya no eres su amigo, porque eres un moroso. Si te quieren ver, es para decirte: paga lo que sea, deja de comer para pagarme, deja de pagar el agua para pagarme, ¿no? Eso es lo que vive una familia. Acoso por teléfono, tal y cual. La familia sigue sin pagar hasta que un día recibe una carta del juzgado. ¿Eso qué es? El banco te ha puesto una demanda por romper el contrato, que era unilateral, el contrato de hipoteca. Eso no te da derecho a juicio, simplemente dice que como lo has roto, estás obligado a pagar la totalidad y si no te van a subastar la casa. Esta familia sigue viviendo sin recursos, sin nuevos ingresos, con lo cual no puede hacer nada y mucho menos pagar lo que dicen, que no son las cuotas retrasadas, sino la totalidad de la deuda. O sea, le están reclamando 300.000 euros para pagar en 10 días, más gastos, más intereses de demora, más costas judiciales, lo cual es imposible, no lo puedes pagar. Pasa el tiempo, van pasando quizás 6, 8 meses, depende del banco y del juzgado, y te llega otra carta a tu casa, una carta que pone una subasta, que como no has podido pagar, el juzgado va a subastar tu casa. ¿El precio de salida cuál es? Pues el precio de la deuda. Y claro, si pensamos que eran 300.000 euros, más intereses de demora, más gastos, más costas judiciales, a lo mejor ese piso, esa casa, sale a subasta por 400.000 euros. Estamos en el año ya 2009 o 2010, con lo cual los pisos ya están bajando mucho de precio en España.
Ese piso ahora a lo mejor vale 250.000 o menos, con lo cual, ¿quién se lo va a quedar? Nadie, ¿no? Sería estúpido, nadie se va a quedar ese piso. Y al quedar desierta esa subasta, por la ley hipotecaria española, lo que pasa es que se lo adjudica al banco. No es que lo pague, sino que se lo adjudica. Cambia de nombre, va a ser propiedad del banco y se lo adjudica por un precio que es el 50% de la tasación, que podrían ser, si valía 300, pues por 150.000 euros. Con lo cual, el resto es deuda que le va a quedar a esa familia. Después de subasta, esa familia ya no tiene casa, porque aunque sigue viviendo en ella, esa casa es propiedad del banco y además arrastra una deuda de por vida, a lo mejor de 100, 150.000, 200.000 euros, que es impagable, es imposible de pagar, ¿no? Pasa más tiempo y a lo mejor pues llevamos 2 años o 2 años y pico sin pagar en nuestra casa, bueno, lo que era nuestra casa. Esta casa es del banco y además tenemos una deuda con el banco de miles y miles de euros. Y nos llega otra carta del juzgado, la peor, que es el desahucio. Eso es lo peor que le puede pasar a una familia, porque al fin y al cabo una casa que es nuestro centro de seguridad, de hacer un proyecto de vida, es muy importante. Entonces el peor momento es ese, cuando te llega una carta de desahucio. Una carta de desahucio muy fría que lo único que te dice es tal día, tal hora te vamos a desahuciar. O sea, o vienes al juzgado, nos entregas las llaves y ya está, o ese día, a esa hora, irá una comitiva judicial, que son 3 o 4 personas del juzgado y del banco, que te llamarán a la puerta, te dirán que salgas, cambiarán la cerradura y ese piso se quedará vacío durante años y sin ningún uso en manos de una entidad bancaria. Bueno, en 2009, ¿qué pasa? Se prevé que todo esto vaya a pasar, ¿no? Entonces un grupo de gente en Barcelona dice, ostras, esto va a pasar y es algo muy complejo y que a la gente le cuesta mucho de entender, porque simplemente coger una hipoteca y leerla ya es algo que es casi imposible. Necesitas un técnico, necesitas a alguien que te ayude para solucionar un problema que en realidad no deja de ser un simple esquema tan sencillo como este, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen esta gente? Dicen, vale, pues vamos a coger un problema muy concreto que va a pasar a un sector muy concreto de la población y vamos a intentar reducirlo a 4 líneas de actuación muy sencillas, muy claras y que todo el mundo pueda entender. Entonces, se coge este esquema, ¿vale? Y se intenta aplicar esto a la mayoría de casos. ¿Por qué? Porque a nivel legal no hay una solución real. Entonces, como no hay una solución real, vamos a aplicar métodos que todos conocemos dentro de lo que sería el activismo convencional, ¿no? Intentar hacer asambleas en las cuales todos nos conozcamos, horizontales, vamos a aplicar la acción directa y la presión en la calle para ir consiguiendo pequeñas victorias que hagan que en nuestro colectivo haya resultados y victorias constantes que nos legitimen nuestro trabajo. Y por el otro lado, lo que hace la PA en este primer momento es coger un discurso muy sencillo y que todo el mundo pueda entender. Es decir, ¿quiénes son los culpables de todo esto? Si nos podemos debatir sobre el sistema, la macroeconomía, un cambio... No. Vamos a algo mucho más sencillo que todo el mundo pueda entender. ¿Quiénes son los culpables directos de que yo entre en esta casa y después salgo por aquí? El banco. Es el director de mi sucursal que hizo firmar mi hipoteca. Ese es mi culpable. ¿Y quién hace que todo el sistema bancario pueda ahora mismo en España, que ese señor pueda sacarme de mi casa? Los políticos. Perfecto. Tenemos a 2 frentes a quien atacar. Banqueros y políticos. Y eso es lo que vendemos. Aquí nos quedamos. Viene una familia por primera vez que prevé que va a dejar de pagar en breve o que ya ha dejado de pagar. Entonces, entre todos y todas, de forma asamblearia, y alguno de nosotros que ya habrá pasado posiblemente por esa situación, pues le diremos que posiblemente la mejor solución será que pida una dación en pago. La dación en pago es el hecho de devolver el piso y que te quite toda la deuda, que es algo que, como hemos visto aquí, no pasa, que aquí después de la subasta te puede quedar una deuda astronómica, ¿vale? Pues eso es dación en pago. Que ya que no puede pagar, pues que devuelva la casa y que a cambio de quedarse sin deuda y que así tenga como una segunda oportunidad, como existen en muchos países y no en España.
Entonces, para que esa persona solicite la dación en pago, lo que le decimos es que ella sola, para empezar, porque siempre la lucha es como en paralela, ¿no? Por un lado la personal y por el otro la colectiva. Siempre la presión así. Pues que para empezar, esa persona lo que tiene que hacer es bajarse este documento de nuestro website, se baja un documento que está en nombre de la plataforma y que viene a decir eso al banco, que explicas tu situación, yo soy María, tengo una hipoteca con vosotros, yo no puedo pagar, esta es mi situación, la única solución viable es os devuelvo la casa, os la quedáis vosotros y me perdonáis la deuda. Tanto la dación en pago como la condonación estamos hablando de dinero, de déjame sin deuda, pero a cambio de me estoy quedando sin casa. O sea, y como si estamos pidiendo la dación en pago en este proceso es porque no tenemos dinero, tampoco vamos a tener dinero posiblemente para poder estar en el mercado de alquiler a precio normal. Entonces, en la dación en pago, en el escrito, siempre se pide la solicitud de alquiler social también, conjunto. Le llamamos alquiler social, pero no es porque sea de la administración, sino por los importes, ¿vale? Nosotros le pedimos al banco, ya que se ha quedado nuestra casa, que nos deje permanecer a ella a cambio de un alquiler social. Que un alquiler estará basado el precio en los ingresos de la familia entre un 20 y un 30%. Pasa el tiempo y esta persona a lo mejor no lo hemos conseguido, entonces, o otra persona viene en otro punto. Si viniera en el punto de que ya he recibido la demanda judicial, entonces a esa persona le diríamos que sobre todo que pida justicia gratuita, porque esta persona posiblemente no te va a solucionar el problema porque todas las leyes están en contra nuestra, están de cara a los bancos, pero sí vamos a conseguir dos cosas como bastante importantes. La primera, que vamos a estar informados de todo el proceso. Porque si no lo estamos, hay casos que nos pueden subastar la casa y no nos hemos enterado. Entonces, es importante por lo menos saber, ¿no?, qué está pasando para saber cómo luchar. Y lo segundo es importante que pasa cuando una persona pide justicia gratuita es que el procedimiento se para. ¿Qué dices? Hombre, menos mal, ¿vale? Entonces ya ganas un poquito de tiempo. Que el tiempo aquí es muy importante, ¿vale? Cuanto más tiempo tengamos, es más tiempo para presionar al banco y conseguir nuestros objetivos. Una vez, en todo este momento, hasta la subasta es pedir dación en pago. Llega la subasta, entonces recordamos lo que yo acabo de explicar, como me han subastado y la casa ya no está a mi nombre, que está a nombre del banco, en vez de dación en pago, voy a pedir una condonación de deuda. Como tu banco te quedaste en la subasta mi casa, perdóname la deuda, que se pide de la misma manera. Te bajas un documento y lo llevas. También con el alquiler. Si no tienes otra alternativa habitacional o lo que sea, se pide junto. Después ya llega el peor de las situaciones, que es el desahucio. Pues lo mismo, hay varias maneras que también puede ser solicitando al banco, porque al fin y al cabo todo esto se puede conseguir si el banco quiere. Todo es voluntad del banco. Ellos pueden hacer lo que les dé la gana en cualquier momento, ¿sabes? Ellos si quieren parar un desahucio, en un minuto te lo paran. Si quieren parar una subasta, te la paran. Si quieren darte la dación, es todo voluntad bancaria. Entonces ya llegamos al desahucio. Se intentará por la vía normal y si no pasaremos a una acción. Nosotros siempre empezamos poquito a poco, ¿no? Que es la manera, también por la persona, para que la persona se vaya acostumbrando, ¿no? Y por nosotros mismos, porque por no gastar todos los cartuchos a lo grande, vamos a ir subiendo la medida de presión poco a poco. Entonces, si por ejemplo lo primero que hemos hecho ha sido que esa persona sola entregue ese papel al banco para pedir pues, la dación o la condonación, aparte que esa persona siempre va a tener que insistir ella, ¿no?, de todas las maneras posibles. Y como siempre explico, si hasta ese momento esa persona, el banco ha sido su pesadilla, que se ha visto acosada, que ya no le hacen caso, que no quieren una solución, a partir de que una persona entra a la PA, el trabajo de toda la asamblea es hacerle cambiar ese chip para que sea valiente, para que se vea como una víctima pero empoderada y que vea los culpables son ellos, y para hacer el cambio de bando, o sea, para que el miedo cambie de bando. ¿Qué es? Si tu banquero hasta ahora ha sido mi pesadilla, a partir de ahora yo voy a ser la tuya. Eso es súper importante. Y entonces esa persona de forma individual puede insistir tanto como quiera, ¿no?, por mail, por llamadas,
todo el acoso se lo vamos a devolver y con creces, ¿sí? Si esto no funciona, esta persona, pues semana a semana nos lo va contando, lo vamos viendo, ¿no? Y entonces llega un día que dice, hostia, pues lo he intentado, llevo aquí semanas insistiendo y no hay manera. Pues vamos a hacer entre todos el siguiente paso, que sería un acompañamiento. Digo, tal como dice la palabra, pues 2 o 3 personas de la asamblea con más y con menos experiencia para que todo el mundo aprenda, vamos a acompañarla a su oficina bancaria, ¿no? Vamos a ir normal, vamos a demostrarle al banquero que se lo crea, que no está sola, que está organizada, que hoy somos 3, pero ahí vienen como un tiempo de amenazas, ¿no? Puedes amenazar, puedes decirle, bueno, da la solución, porque es la única solución viable a esta situación, porque si no esto se va a incrementar. Y si hoy soy 3, mañana podemos venir 10 o 50 o 100, ¿no? Por ejemplo. Si el acompañamiento tampoco funciona, pues vamos a cumplir esas amenazas que le hemos dicho. Pues ahora vamos a venir unas cuantas más, ¿vale? De ahí hay varias maneras. Y una de las cosas que caracteriza también a este movimiento es que somos divertidos, que somos positivos y que somos muy creativos. Entonces hay 1000 maneras de entrar en un banco. Pueden ser performances como estas de cantar y bailar, performances como de teatro, ¿no? Que se ve ahí a los culpables en su papel. Puede ser de poner pegatinas y señalizar todo el banco. Puede ser de hacer colas interminables, ¿no? Que 20, 30, 40 o 100 personas se pongan en una misma cola a pedir las cosas más absurdas que se le ocurran, ¿no? ¿Con tal de qué? Pues de señalizar esa oficina y de no dejarla trabajar, ¿vale? Porque mientras que no trabajen, eso son pérdidas. Y estás dañando su imagen, que es lo que más le duele a un banco. Ahora vamos a ver otro tipo de acción que se les llama, digamos, invadir un banco, ¿no? Es entrar muchas personas a la vez y quedarte sí o sí hasta que te echen. Y a veces esto pasó desde la mañana hasta por la noche, que los sacaron, que lo veremos. Han habido otras ocupaciones así que han estado días y noche. O sea, la gente va con las tiendas de campaña, con los sacos de dormir, ¿no? Hasta que te sacan normalmente los antidisturbios. Y otras que han llegado a batir récords de 18 días en una central bancaria. Este vídeo también representa bastante el espíritu de la paz. Cualquiera de estas personas, hace 5 años atrás, le hubiéramos dicho que iban a ocupar una oficina bancaria y que los iban a sacar los antidisturbios a rastras, y se hubieran muerto del susto. La mayoría, pero seguro, hubieran dicho, imposible, ¿no? Pues esto es lo que hace que poco a poco una persona cuando se acerca va subiendo el nivel de acción, va viendo a los compañeros, hasta que un día es capaz no solo de entrar en un banco y ocuparlo, sino recibir a la policía con gritos, estando como muy en positivo, ¿no? Otra cosa que se ha visto, han aprovechado las primeras palabras que dicen, por ejemplo, la aprovechan para celebrar una dación en pago de otra plataforma. Pues esto es la plataforma de Barcelona, ¿no? Y ahí al principio se oía un chico diciendo, no sé quién, ha conseguido la dación en la Pau Hospitalet, y todos bien, tal, ¿no? Súper importante. Nosotros nos hemos hecho grandes gracias a esos éxitos individuales y pequeños, que eso es lo que le da al resto de la gente la esperanza. Porque en muchas otras luchas ver el objetivo y el triunfo personal tangible y real es muy difícil, todos son más utopías, en cambio aquí no, aquí eso se consigue, ¿no? Y eso es lo que hace que mucha gente se quede y siga, y durante todo ese proceso que llega una persona hasta que lo consigue, y es el tiempo que como asamblea se va empoderando y va aprendiendo muchas otras cosas que a lo mejor en un primer discurso no se explican, pero después, con la práctica, se van haciendo. Estáis viendo cosas en bancos, pero todo esto lo hacemos también contra la administración pública, ¿no? Nosotros cuando una persona se nos queda en la calle, primero lo que hacemos es hacer una acción en el ayuntamiento y vamos si hace falta con la cama y entramos y ocupamos un ayuntamiento. Pues ahora hemos intentado, pues ya todo, ¿no? El acompañamiento, la acción de un tipo, la acción de otro, la presión individual, la presión colectiva, todo. Y nos encontramos en un stop desahucios. ¿Qué pasa? Ha llegado la fecha, ¿no? El día, fecha y hora, y no hemos conseguido pararlo. Entonces, por asamblea, ¿qué hacemos? Nos organizamos para pararlo in situ, en la puerta de esa familia. Pues lo que hacemos es, a tal día y tal hora, se hace, bueno, días antes ya, se hace un trabajo de difusión de esa acción para que todo el mundo, todo el barrio se entere, señalamos los culpables, obviamente, y para que la gente se sume a parar ese desahucio. Y esos desahucios se paran estando en la puerta
una parte con la familia haciendo un poco de ayuda psicológica, porque es un momento muy duro, y el resto pues en la puerta sin dejar pasar a la policía y a la comisión judicial. Este fue el primer desahucio que paró la PA, ¿vale? Aquí ya llevaba 1 año y pico la PA Barcelona y en total ahora habían en todo el Estado español 8 PAs, o menos, no habían más, eran poquitas, ¿vale? Y a este señor le llegó la fecha de desahucio y él dijo que no se iba a ir. Él dijo, yo no me voy a ir de mi casa, o sea, no me voy a ir, tengo un hijo pequeño, no tengo dónde ir, me voy a quedar. ¿Me ayudáis? Y su asamblea dijo, pues vamos a ayudarte, nos vamos a poner todo y vamos a intentar que no pase. Fue el primero que se paró, ¿no? Aquí veis a la procuradora que dice que daba un mes más, pues no fue solo un mes, se paró 2, se paró 3, se paró 4, 5, 6 veces y al final se archivó el caso y Luis y su hijo siguen viviendo en su casa. Esto fue, ya te digo, este vídeo que hemos visto fue a final del 2010. Después llegó el 2011 y lo que fue el 15M en España. Eso explosionó el movimiento. Eso hizo que la gente se volcara con la campaña de Stop Desahucios, muchísima gente, y que se multiplicaran los nodos de plataforma. Antes del 15M éramos 10 y a partir de ahí, a día de hoy, somos 200 y pico en todo el Estado español, repartidas más o menos por todos lados, ¿vale? Entonces todo eso ha sido una evolución. Pues vais a ver esa evolución en otro desahucio. Un desahucio de los últimos meses. En el primero era todo como muy tranquilo, no se gritaba nada, solo se leía pues, parte de la Constitución y de Derecho Internacional y ya está. Aquí ya son incluso cosas más rupturistas, hablando de clases, etcétera, que eso es parte de la evolución. Este desahucio que acabáis de ver, por ejemplo, ni tan solo era de hipoteca, era de alquiler. En un principio solo tratábamos casos de hipoteca y por eso salió el nombre, ¿no?, de afectados por la hipoteca. Sí que la situación en España ha ido empeorando, nosotros hemos ido evolucionando y cambiando y a día de hoy tratamos más la vivienda en general, con lo cual damos también ayuda y recursos a casos de alquiler o a casos de ocupación. Pues el que acabábamos de ver de Marisa es un caso de alquiler que se paró. Hay otros casos, que llega un momento que a lo mejor no los puedes parar, ¿no? Unos desahucios pues a partir de varios intentos, a veces porque si es un alquiler, la propiedad, pues hay que llegar a un acuerdo y te tienes que ir. Sobre todo también, ya no por desahucios, sino por las daciones y las condonaciones. No olvidemos que ahí estás cambiando tu piso por la deuda, pero te estás quedando en la puta calle, ¿no? Estás quedando en la calle. Con lo cual, ahí tenemos que hacer algo, ¿no? Entonces, por ahí, por el año 2011, también una familia de un pueblo de Barcelona que fue desahuciada a las 8:30 de la mañana, se adelantaron, porque ahí ya estábamos en pleno auge de la campaña, pues fueron antes y cuando llegamos muchos de nosotros, la familia ya estaba en la calle. Pues esa familia, que fue la pionera y la valiente en ese momento, ¿qué hizo? Decidió volver a su casa. Entonces decía, si yo he pagado no sé cuánto dinero ya que he pagado durante años, para colmo, ni tan solo me han perdonado la deuda, o sea, si voy a tener que seguir pagando la deuda, es que todavía será mi casa, ¿no? Con lo cual, ¿qué hizo? La reocupó, volvió a su casa, ¿no? Que entonces a veces cambia el proceso, vuelve a empezar, ganas tiempo para forzar al banco a que te hagas alquiler social, ¿vale? Eso sería del tipo individual de ocupación. Después está el colectivo. Las familias van llegando a la asamblea, algunos casos es un triunfo total, otros quizá no tanto, y entonces necesitamos darles una solución habitacional a esa familia. Pues como vivimos en un país donde hay millones de viviendas vacías y muchísimas en manos de entidades bancarias, y para más siempre, muchos de esos bancos lo hemos rescatado con nuestro dinero, esas casas son nuestras, ¿no? Se podría decir así, ¿no? Es lo que pensamos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos organizamos como asamblea, buscamos un edificio entero vacío, que esté en manos de una entidad bancaria, y lo ocupamos. Eso es ilegal. Está legitimado por el trabajo de 5 años o de 4 o de 3 que llevábamos entonces por la plataforma, pero es ilegal, ¿no? Pues ahí es lo que hacemos, ocupamos ese edificio, tantos pisos como haya, y según las necesidades de las familias que van llegando a la asamblea y de unos requisitos que para ser garantistas, digamos así, nos ponemos, ¿no? Pues que tiene que pasar cierto tiempo, que esa persona se tiene que sentir el proyecto suyo, porque es así, pues somos todos iguales, porque no somos un comité ni de expertos ni de gestores, ¿no? Somos familias de tú a tú, que juntas hemos descubierto que conseguimos más cosas que si yo voy sola. Pues pasando esos requisitos, esas familias van entrando en esos bloques hasta que se llenan. Y cuando se llenan, ¿qué hacemos?
pues buscar otro, ¿no? Y así es como da, bueno, la obra social de la paz, que a día de hoy llevamos veintitantos edificios. ¿Y con eso qué ganamos? Pues lo mismo, volvemos a lo de siempre, a pedir, porque nosotros antes de hacer una ocupación y eso hemos agotado todas las vías vistas y por haber, ¿vale? Entonces, ¿qué pedir? Estamos en un edificio ocupado, volvemos a instar a esa propiedad, que generalmente es un banco, a regularizar la situación de todas esas familias. Que no nos olvidemos, estamos en mitad de un proceso de desalojo, porque lo vamos a estar, porque es ilegal, con lo cual esas familias en ese momento están de gratis, pero no están seguras. No le puedes dar una estabilidad de tantos años vamos a estar aquí, vamos a luchar hasta el final, pero nadie sabe si será 2 años, será 3 o será menos, ¿no? Entonces lo que buscamos es legalizar y regularizar esa situación, que para algunas familias, según sus ingresos, supondrá un alquiler de 80 euros, para otras de 150, y si los ingresos son 0 o muy bajos, pues será un alquiler a 0 con un periodo de carencia a lo mejor, ¿no? Y eso es lo que siempre buscamos. Agotamos todas las vías hasta conseguir el objetivo. Para constituir una plataforma, ¿no? en España, ¿qué hace falta o qué se pide? O los mínimos que tienes que cumplir. Hay como unas normas que son básicas. Si no lo cumples, no serás plataforma en la vida. ¿Ok? Lo primero es una organización gratuita, obvio. No hay socios que paguen al mes, no se paga por los materiales que generamos. Todos estos materiales, incluso tenemos un manual de ocupación colectivo e individual colgado en la web, o sea, todo es público, sin copyright y nada, ¿vale? Por otro lado, otra cosa súper importante es que somos apartidistas. Cada uno de nosotros vendrá de su padre y de su madre. Yo votaré a unos o no votaré, aquel hará no sé qué, yo tendré una ideología, aquel tendrá otro. Pero la asamblea, no. ¿Por qué? Porque la asamblea es muy importante. La asamblea local es donde se nutre todo el movimiento, ¿vale? Y ahí hay mucha gente, la mayoría de gente que viene con su problema de vivienda, no le puedes hablar, no puedes irle con un discurso político, no puedes hablar de muchas ideologías porque la mayoría es cajón y lo llegan a entender. Y segundo, ellos no están ahí para eso en el momento, ellos llegan de una manera incluso, podríamos decir, casi egoísta, porque no es así, a solucionar mi caso, ¿no? Yo voy por primera vez porque estoy hecha polvo, porque me quieren echar de mi casa, porque tengo miedo de que mis hijos se queden en la calle y me los quite servicios sociales, entonces yo quiero luchar por mi caso. Después, con el proceso de asamblearismo que tenemos, ¿qué pasa? Que eso cambia, ¿no? Y en muchos casos conseguimos que esa familia deje de ver su lucha como individual, la vea colectiva, y en muchos casos, yo los conozco, sea palpables, conozco casos que es que que aún no han solucionado su caso y de verdad que ni les importa. ¿Sabes? Que siguen ahí porque quieren la lucha de todos, ¿no? Pues eso es súper importante. Y esto lo conseguimos de una manera muy, muy básica y muy normal, que es asesoramiento colectivo. Eso quiere decir que entre todos, todo, o entre todas, todo, mejor dicho, ¿no? Ahí ni tenemos abogados, ni gestores, ni nada. Somos gente normal. Algunos tendrán más estudios, más conocimiento. Pero la asamblea, todo el mundo está, pues de yo soy Elvia, ella es Julia, y ya está. Y ya está. Y de nuestras experiencias nos vamos a ir ayudando unas a otras. Si yo ya sé lo que es una dación en pago y tú vienes por primera vez, y entre todos, una asamblea desde 20 personas hasta 300 pueden ser, según la plataforma, ¿no? Y tú dices que crees que vas a dejar de pagar o que hace poco que has dejado de pagar, como yo he pasado por lo mismo, levantaré la mano y diré, pues mira, yo creo que a ti, si estás ya segura, pues tienes que pedir la dación en pago, ¿no? Pues tienes que ir a nuestra web, bajarte el documento, no sé qué. Pues así todo, ¿no? Y esos son los 3 puntos básicos para crear una PAC. ¡Sí más! ¡Sí más!